Todos hemos pasado por el sistema educativo, ¿verdad? Colegio, instituto, universidad. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de verdad cuál es su propósito más profundo? Hoy vamos a darle una vuelta a las ideas, la verdad es que bastante revolucionarias, del filósofo R. S. Peters, un pensador que cambió por completo la conversación sobre lo que significa de verdad aprender. Es que esta es la pregunta del millón. ¿Cuál es el objetivo final de pasarse años y años metidos en aulas, estudiando, haciendo exámenes? A ver, las respuestas más habituales suelen ser muy prácticas, ¿no? Conseguir un buen trabajo, aprender un oficio, sacar buenas notas para aprobar. En resumen, se nos educa para ser productivos. Pero, ¿y si esa visión tan utilitaria se estuviera perdiendo en lo más importante? Y aquí es justo donde entra en juego R. S. Peters. Él vino a desafiar todas estas respuestas que se quedan en la superficie para proponer algo distinto. Que la educación no es algo que se consigue como un diploma, sino algo que te transforma por completo la manera en que ves el mundo. La idea de Peters fue un bombazo en su momento, porque se enfrentó cara a cara con las visiones que dominaban, que básicamente veían la educación como una simple herramienta para otra cosa. Peters decía que estas visiones reducían la educación a una mera herramienta, o bien para el Estado o para el mercado o simplemente para hacer un poco de gimnasia mental. Para él esto era un error de base. La educación no era una herramienta para un fin externo, sino que era un fin en sí misma. Esta idea queda perfectamente resumida en su famosa cita. Para Peters, la educación no es un producto que se compra o se adquiere, es un proceso que te cambia la forma de mirar. No se trata de llegar a la meta, sino de que el propio viaje te enseñe a ver la vida con otros ojos, con una perspectiva más rica. Para entender bien su idea, necesitamos un concepto clave que él tomó prestado de Aristóteles: la praxis. A ver, a diferencia de la producción, donde el objetivo es crear algo externo, como una silla, en la praxis el objetivo es la propia actividad y la mejora de quien la está haciendo. Pues bien, la educación para Peters es pura praxis. Y para desgranar un poco más este proceso, Peters introdujo una distinción que es crucial: la diferencia entre la tarea de enseñar y el rendimiento o el logro de aprender. Por un lado tenemos la tarea, es la acción de enseñar, el proceso que lleva a cabo el profesor. Pero por otro lado está el rendimiento, el éxito real que solo ocurre cuando el estudiante se apropia de ese conocimiento. Es la diferencia entre simplemente producir una lección y lograr una verdadera formación en la persona. Así que el punto clave de todo esto es el siguiente. Se puede estar haciendo la tarea de enseñar durante horas y horas, pero la educación de verdad, el rendimiento, solo sucede cuando la persona que aprende, aprende de verdad, cuando ese conocimiento se interioriza y la transforma. El foco se desplaza por completo hacia el aprendiz. Para afinar todavía más su concepto, Peters identificó lo que él llamó procesos fronterizos, o sea, actividades que parecen educativas pero que en el fondo no lo son, no cumplen con sus criterios. Por ejemplo, el condicionamiento. Para Peters era moralmente inaceptable porque anula la voluntad de quien aprende. También los motivadores externos, como los premios, que pueden ayudar, pero no son el aprendizaje en sí. Y incluso algo muy curioso, la aprensión, que es como ese contagio de la pasión de un profesor, que es algo maravilloso, pero es imprevisible, no se puede planificar, y por tanto no puede ser la base de un sistema educativo. Bien, entonces, si esos procesos no son el meollo de la educación, ¿cuáles sí lo son? Pues Peters identificó 5 pilares que para él construyen ese auténtico viaje educativo. El viaje empieza con el entrenamiento, pero ojo, no un entrenamiento mecánico, sino uno ligado a principios morales que lo justifican. Luego viene la instrucción, que combina la experiencia directa con la guía del conocimiento ya estructurado. A partir de ahí, es clave entender los principios que unifican todo el saber, el porqué de las cosas. Con esa base ya sólida, se puede desarrollar el pensamiento crítico, que no sale de la nada. Y finalmente, todo se enriquece con la conversación, que nos permite asomarnos al mundo desde la cabeza de otros. Y este punto sobre el pensamiento crítico es fundamental. Peters se oponía radicalmente a esa idea de aprender a pensar en el vacío. Él defendía que la actitud crítica solo puede florecer sobre un buen colchón de conocimiento. Hacen falta los esquemas del pensamiento histórico, del pensamiento moral, del científico, para poder interpretar la experiencia con un poco de profundidad. Y así llegamos a la gran conclusión de todo esto. Si aceptamos esta visión, la educación deja de ser algo que pasa solo en las aulas para convertirse, de hecho, en un auténtico modo de vida. Y esto es quizá lo más potente de su filosofía. Si la educación es rendimiento, si es praxis, entonces el protagonista indiscutible, el agente principal del proceso, es siempre la persona que aprende. Quien enseña es una causa auxiliar, una guía sí, pero el trabajo de formación es personal e intransferible. Esta frase
resume esa verdad de una forma aplastante. Al final, todo el aprendizaje que de verdad importa es un acto de autoeducación. Es la propia persona la que tiene que apropiarse del conocimiento, integrarlo en su visión del mundo y dejar que eso la transforme. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las grandes ideas que nos deja Peters? Pues que la educación es formación de personas, no producción de piezas para un sistema. Que es un proceso que dura toda la vida, no algo con fecha de caducidad. Que cualquier acto educativo tiene una dimensión moral sí o sí. Y que su meta final no es acumular datos, sino construir un esquema conceptual que nos permita, como decía él, viajar con un punto de vista diferente. Y con esta pregunta para la reflexión terminamos. Si la educación es un viaje personal y no un destino al que llegar, pues vale la pena plantearse de vez en cuando hacia dónde está yendo el nuestro y qué perspectiva del mundo nos está ayudando a construir.